Bueno, gracias por la invitación. Es un tema muy interesante que obviamente en las últimas semanas pues ha acaparado las planas de los periódicos, de las revistas y demás. La libertad de expresión es uno de los temas que está detrás y se discute mucho al respecto. Como ya decía el doctor Rodríguez, se ha hablado, no sé si suficiente, pero se habla mucho. Es un tema que en filosofía hemos abordado. Nunca se puede decir lo suficiente, pero lo hemos abordado mucho y hay temas ya muy específicos. Nadie discute si la libertad de expresión tiene límites o no. En todo caso, podríamos discutir qué es una expresión. Hay discusiones un poco más precisas que si tiene límites. Los límites son evidentes de la libertad de expresión. Están en las leyes. La Coca-Cola no puede decir que su refresco tiene 100 calorías cuando tiene 200. No podría apelar a la libertad de expresión y decirle al juez, señor juez, no haga que, no sé cuál es la que regula las calorías, ¿no? Pero no haga que esta agencia del Estado mexicano me haga poner 200 calorías si yo quiero poner 100 y tengo libertad de expresión para hacerlo. No, señor representante de Coca-Cola, no tiene libertad de expresión para hacerlo. La libertad de expresión no protege sus mentiras a los consumidores. Por darles un ejemplo obvio de límites de la libertad de expresión. Ahora, hay ámbitos donde se vuelve más complicado encontrar esos límites. Tendríamos que ver que la libertad de expresión pues, se dirige a distintas cosas de la vida humana, y una de ellas es la política. Creo que hay bastante acuerdo, al menos entre los que discuten el tema, de que la expresión política está más protegida que las otras expresiones. Eso lo podríamos discutir, pero parece, y en las leyes así parece, incluso en las leyes mexicanas, la Suprema Corte ya ha llegado a algunos acuerdos al respecto, la libertad de expresión cuando lo que se discute es político, parece que está bastante más protegido que cuando discutimos otras cosas. ¿Esto por qué? Y ahí voy a ampliar un poco el tema, que está relacionado con lo que ya se señalaba antes. La libertad de expresión está íntimamente ligada a la democracia, sobre todo si entendemos democracia como un gobierno por discusión, un gobierno por acuerdo, un gobierno donde las partes, con esa razón pública, ¿no? de la que ya hablábamos, pero bueno, sin apelar a la razón pública en específico, donde los distintos nos ponemos de acuerdo para construir un proyecto común. Así podríamos entender la democracia, que luego genera instituciones, leyes, cámaras de diputados, juzgados y demás, pero en términos más abstractos la podemos entender como un gobierno por discusión. Esa idea es bueno, la retoma Amartya Sen de Adam Smith, que a su vez la tomó de alguien más, que no recuerdo. Y eso nos permite entender claramente los vínculos estrechos que tiene la libertad de expresión con la democracia. Es decir, si vamos a ponernos de acuerdo, es muy complicado que empezamos a ponerle límites a aquello de lo que podamos discutir. Y más todavía, si el Estado es el que pone los límites, o al menos el que los ejecuta, ¿no? Digamos, si hacemos una ley, va a ser el Estado el que va a ejecutar los castigos o los límites de esa ley, ¿no? Entonces, poner al Estado a ponerle límites a lo político, al discurso político, pues se empieza a volver muy sospechoso, mucho más sospechoso que los límites que le puede poner a los que hacen anuncios sobre qué pueden decir en sus anuncios. Me parece bastante claro que el discurso político esté mucho más protegido que otros discursos. Entonces, bueno, eso con respecto a los límites de la libertad de expresión. Hay varias teorías sobre cómo tenemos que poner los límites a esta libertad. Y entonces aquí déjenme decirles algo. La libertad de expresión es distinta a las libertades en general. También nos podríamos poner a hablar sobre qué es la libertad civil, ¿no? Más allá de la libertad metafísica. Pero déjenme traer a colación a un personaje importante en las definiciones sobre las libertades, que es un clásico, John Stuart Mill. Y él pone el límite del daño, el límite de la libertad en el daño. Y lo que dice él es que el Estado puede intervenir en la conducta de las personas cuando esta conducta va a dañar a otra persona, o al menos está cerca de dañarla. O sea, la inminencia del daño también es excusa suficiente para que el Estado intervenga en la conducta de una persona. Esa sería, no voy a dar grosso modo la teoría
sobre la libertad que nos postula John Stuart Mill en su Sobre la libertad. Y entonces aquí lo que tenemos es lo que se llama el principio del daño. Entonces podemos regular las libertades a partir del principio del daño. Habrá otras enunciaciones, ¿no? Les encanta en los medios mexicanos hablar de la de Juárez, ¿no? El derecho ajeno, ¿no? ¿Cómo es? El respeto al derecho ajeno es la paz, y luego de ahí se puede decir que mi libertad termina cuando empieza la tuya o algo similar. Bueno, eso dicho más teóricamente se entiende con el principio del daño. El Estado no puede intervenir en mi conducta hasta que mi conducta está a punto de dañar a los demás. Por supuesto tendríamos que definir qué es daño, eso no lo voy a hacer aquí porque nos va a tomar mucho tiempo, pero podemos dar una definición muy básica de daño, que es interferir en los intereses básicos de las otras personas. Y básicos estoy diciendo, no cualquier interés va a estar protegido. Los básicos también los podríamos discutir, pero supongamos que la integridad del cuerpo, la posibilidad de planear nuestra vida, y podríamos hablar de autonomía, etcétera. Tampoco me quiero poner muy técnico. Entonces, ese sería el límite de las libertades. La libertad de expresión, les digo, es distinta porque permitimos discursos que dañan. La libertad de expresión protege más cosas que las libertades en general, sobre todo si se trata de asuntos políticos. Entonces, la ofensa, a la que ya se refirieron aquí, pues es un tema mucho más complejo que el daño. ¿Por qué? Para empezar, porque a mí me ofenden cosas distintas que a ustedes, y ahí vamos a empezar, ¿no? Entonces, a los musulmanes les ofende las caricaturas, y no solo las caricaturas, las imágenes de Mahoma están prohibidas por su religión, o sea, caricaturizado o no, mientras que otras religiones, por supuesto, como ustedes verán en las iglesias católicas mexicanas, pues las imágenes no son otra cosa más que bienvenidas, ¿no? Ahí está Cristo cargando la cruz, Cristo crucificado, bueno, Cristo crucificado no se dice, ¿no? Jesús crucificado, etcétera, y las vírgenes y los santos, o sea, es todo lo contrario al Islam, ¿no? Pero bueno, hay a unos que ciertas palabras los ofenden y a otros no. Entonces la ofensa es complicada. El delito de injuria, que existe todavía en algunos lugares, pues es complicado, porque yo emito una frase que injuria a otro. Ahí lo que hay que, y de hecho estas leyes así funcionan, ¿no? O sea, digamos, la prueba de la emisión pues es muy fácil, yo ya dije una palabrota, ¿no? Ahora lo que importa es la intención del que la dice, y entonces ahí nos ponemos en graves problemas para probarlo, porque la intención pues es una cosa que está dentro de la conciencia, no es tangible, todavía no hay máquinas afortunadamente que se puedan meter en nuestra cabeza para ver si yo hice algo con intención o no. Y entonces eso es lo que se llama, en latín es el animus injuriae, ¿cómo se dice? Bueno, el ánimo de injuria, ¿no? Pero el ánimo de injuria pues es muy difícil de probar. Para probarlo pues tiene que haber testigos que digan que yo sé que cuando uso esta palabra en cierto contexto, sé que lastimo a los demás y que la usé para lastimar, ¿no? Y justo uno de los motivos que hace que no sea punible la injuria es el ánimo jocoso, ¿no? De hecho, a Charlie Hebdo lo llevaron a juicio y el juez francés, gracias al ánimo jocoso, decidió que las caricaturas no eran un insulto para la comunidad. O sea, digamos, eso ya pasó por el sistema legal y el sistema francés, el sistema legal francés decidió que ahí no había ese tipo de... En este caso no era injuria, creo que era incitación al odio o algo similar, ¿no? Incitación al odio racial. Entonces, como ven, el asunto de las ofensas es bastante más complicado que el del daño. Por un lado, por lo que ya les señalo, las personas se ofenden por muchas cosas distintas y por lo tanto, ya desde un lado práctico, si hiciéramos una ley que prohíba la ofensa, así en general, pues es una ley impracticable. Imagínense que, así como llaman a Locatel para buscar su coche, llamaran a la CONAPRED para decir que alguien los ofendió y que eso merece ser castigado. Sería impracticable y no tiene mucho sentido pasar leyes impracticables. Entonces me parece que con respecto a la ofensa tenemos que ir con mucho más cuidado a la hora de tratar de ponerle límites. Ahora, todo esto tenemos que entender
que una cosa son los límites legales a las prácticas humanas y otra cosa son los límites morales. Hay muchas cosas que no están prohibidas legalmente y que sin embargo no están bien desde el punto de vista moral. Y aquí no voy a poner a hablar no voy a poner a hablar de las distintas morales y cómo se justifican y demás, porque obviamente también nos llevaría a amplios debates y a muy largos debates. Lo que simplemente yo podría decir, y lo he estado diciendo en los últimos días, es que somos y deberíamos ser, y esto es ya estoy metiendo moral por ahí, ¿no? Personas que se preocupan por quienes queremos ser. Y por supuesto, a la hora de ver cómo nos relacionamos con los otros, no podemos estar todo el tiempo mirando la ley a ver si la ley lo permite. No podemos y no debemos. Es decir, si yo sé que hay palabras que ofenden a los otros y los otros me importan, más allá de que sea legal o no que yo las utilice, podría yo ponerme límites. Eso le llaman autocensura en otros lados, que también puede ser peligrosa en los medios de comunicación. A veces se autocensuran ya no tanto por la ofensa, sino por ejemplo para no lastimar los intereses políticos y demás, ¿no? Porque los políticos al final de cuentas son los que les dan prebendas o anuncios del Estado que mantienen sus publicaciones. Yo no estoy caminando esa vía, sino más bien lo que estoy diciendo es que más que crear leyes referentes a la libertad de expresión que limiten el lenguaje en términos de ofensa, nosotros nos pongamos a pensar cómo debemos o cómo queremos relacionarnos con las demás personas en ese espacio público del que ya hablaba el doctor Rodríguez. Es decir, el espacio público, el discurso público, la razón pública o ese lugar donde nos ponemos de acuerdo, que es el debate entre nosotros, es mejor que sea civilizado en el sentido de que tenga civilidad, donde nos tratemos con respeto más que con falta de respeto. Si fuera así, sería mucho más fácil ponernos de acuerdo. Y entonces ahí donde podemos ver o preguntarnos, y es ahí a donde me gustaría llevar las preguntas, ¿qué tanto lo de Charlie Hebdo caminaba esa vía? Bueno, la respuesta es bastante obvia, no la caminaba. Y entonces, si bien Salman Rushdie, por ejemplo, y ya lo mencioné aquí, defiende, yo también defendería que tenemos derecho a la ofensa, ¿no? Sobre todo en contextos políticos donde al ofender jocosamente al otro estamos llevando al absurdo sus argumentos. Imagínense que en filosofía prohibiéramos la reducción al absurdo, ¿no? No uses esa forma de argumentar. La reducción al absurdo es cuando tomas el argumento del otro, lo sigues sus consecuencias y demuestras que las consecuencias de su argumento son absurdas. Y eso pues podría ofender al que dio el argumento, ¿no? Oye, me estás ofendiendo mi argumento. Bueno, ya estoy dando vueltas, ¿no? Tenía razón que es mejor llegar con textos, ¿no? Pero bueno, veníamos a dar vueltas. Ya lo dijo el ponente antes que yo, pero es importante recalcarlo. Yo creo que tenemos que ser siempre conscientes que una cosa es ofender o faltar, violar, voy a usar esa palabra, los derechos de las personas, y otra cosa es rebatir sus opiniones. Estamos muy acostumbrados, en México sobre todo, a que pidamos, respeta mi opinión, ¿no? O sea, yo digo una burrada, alguien dice, oye, qué burrada, y oye, no me falta el respeto. No te estoy faltando al respeto, lo que estoy haciendo es diciendo que dijiste una burrada, ¿no? O que no se sostiene tu argumento, que es una tontería. Habrá quien diga que las personas son sus ideas y que por lo tanto ofender sus ideas es ofender a las personas. Me parece que eso es llevarlo un poco al extremo, ¿no? Entonces hay que distinguir eso. Las opiniones hay que atacarlas en el buen sentido, ¿no? Pero hay que atacarlas, sobre todo cuando creemos que tenemos razones que demuestran que están equivocadas. Y eso no quiere decir que le faltemos al respeto a las personas, es decir, lo podemos hacer de manera respetuosa. Y entonces esto ya me lleva para concluir a una pregunta que ya plantearon un poco antes, ¿no? Y que además eso también se discute a la hora de hablar de libertad de expresión. Una cosa es hablar de ideas y otra cosa hablar de hechos, ¿no? Entonces, no es lo mismo invitar a hacer bromas de los muertos, de las víctimas o del holocausto que de las ideas, ya sean religiosas o filosóficas, ¿no? O sea, digamos,
también los marxistas se podrían ofender mucho si hacemos caricaturas de Marx, ¿no? Y me imagino que a principios del siglo XX más de uno habrá acabado muerto en su bañera, en su tina, gracias a que hizo una caricaturización de algunos de los líderes de las distintas revoluciones de aquellas épocas, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo esto es, en Estados Unidos sobre todo, no sé si han ustedes seguido el debate en los medios últimamente sobre la libertad de expresión, suelen decir, en los últimos días lo dijeron, que Estados Unidos es muy liberal. Liberal en este sentido, a lo que me estoy refiriendo, es que tiene muy pocos límites con respecto a la libertad de expresión, ¿no? Entonces se permite casi todo, incluso el discurso de odio en algunos casos, y sin embargo protegen muchísimo el discurso religioso. Las religiones en Estados Unidos tienen una protección particular, entonces ahí el liberalismo estadounidense es un poco curioso, porque a la vez que es muy liberal en muchos aspectos, es muy restrictivo con respecto a la religión. Cabría preguntarse si no tendríamos que dejar de proteger tanto las religiones. Es una pregunta que ya sé que puede ser complicada, pero ¿por qué la religión católica, bueno, cualquier religión, no importa la católica, va a tener una protección, va a tener más protección que la física o que el neoliberalismo, por decir algo? Claro, aquí estoy suponiendo que son ideas y ya habrá quienes digan que me estoy pasando de la raya, ¿no? Déjenme terminar con una anécdota. En 1999 me fui de intercambio, en ese entonces todavía yo era estudiante de licenciatura, me fui de intercambio a California, y ahí tuve un maestro que su clase se llamaba Defensa del Terrorismo, no es broma, y tenía un libro muy interesante donde defendía el terrorismo. Claro, esto pasó 2 años antes de los atentados de las Torres. Hace poco estuve buscando a este profesor en internet, porque no me acuerdo cómo se llama, y no pude encontrarlo, porque seguramente lo desaparecieron del mapa de la Tierra. Es decir, en esta mesa no habría estado mal también invitar a alguien que defiende el terrorismo, pero en los tiempos que vivimos, y piensen, no pasó tanto tiempo, del 99 a hoy, yo no sé quién defiende el terrorismo, y déjenme decirles algo, su defensa no era defiendo todo el terrorismo, lo que él decía es que hay momentos en los que, y digo, no me acuerdo bien, porque fue hace ya algunos años, pero no tantos, el terrorismo puede definirse en algunas situaciones como defensa propia, ¿no? Yo no estoy defendiendo ese argumento, nada, le estoy contando lo que él defendía. Lo que pasa es que de pronto llegamos a una década y a un siglo que se ha caracterizado por ha retomado fuerza el fundamentalismo y el terrorismo, y parece que ese tipo de discursos se han acallado, pero no veo por qué. Sería bastante interesante leer en los medios a personas que defiendan al terrorismo de esta manera, de manera inteligente, no a lo estúpido, ¿no? Defenderlo de Charlie Hebdo no veo por dónde. Podríamos decir sin error, o bueno, sin temor a equivocarnos, qué tontería tratar de defender esos ataques, ¿no? Y bueno, con eso termino por ahora.